Ponemos la alfombra roja de nuestro programa y vamos a recibir una dama. En el día de hoy vamos a hablar sobre la Defensoría Pública. Agradezco a Fabiola Batista a que venga a compartir, a conversar con todos nosotros, pero sobre todo con todos ustedes. Fabiola, muy buenas tardes, bienvenida a este programa Acceso Sin Límites. Buenas tardes a todos ustedes, gracias por permitirnos, ¿verdad?, llegar a este espacio interactivo y muy ameno para toda la población. Bienvenida. Coordinadora de la Defensoría Pública, ¿qué tiempo tiene usted en Moca, doña Fabiola? Y perdón por lo de doña, es respeto, ¿eh? Sí, nosotros nos iniciamos como defensor público en Moca en el año 2014 hasta el año 2016. Nos trasladamos a Santiago y regresamos en febrero de este año como coordinadora de la defensa pública de aquí de Espaillat. Entonces tenemos 6 meses. 6 meses. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la Defensoría Pública? La defensa pública es una institución del Estado Dominicano que forma parte del sistema de justicia penal. Tiene como misión la asistencia legal gratuita a las personas que están en conflicto con la ley penal, independientemente de su situación. Entonces lo hacemos, evidentemente, bajo estándares de calidad que demanda la propia Constitución en su artículo 176 y 177, de manera eficiente, eficaz, de manera oportuna y de manera gratuita. Fabiola, me gustaría enfatizar un poco más en eso, porque hay muchas personas que nos están viendo que no son abogados. Tal vez para Luis Fernando ya sabe lo que usted dijo, pero me imagino que mucha gente dirá, ¿y cómo? Entonces, si yo tengo un problema con un vecino, si yo tengo un problema X, ¿puedo ir a la Defensoría Pública o cómo funciona? Me gustaría aplatanarlo, es decir, decirlo de manera más llana. ¿Cómo funciona la Defensoría Pública? Como servicio público estamos abiertos a todas las personas que tienen un conflicto con la ley penal o que están siendo amenazadas de serlo y quieren, por ejemplo, alguna orientación. Asimismo, los que están en sede destacamental, los que son citados ante la Fiscalía por asuntos penales, también pueden requerir la asesoría y asistencia de un defensor público como opción, ¿verdad?, que el Estado le facilita. ¿A quién va dirigido? A todas las personas que tengan conflicto con la ley penal o que incluso tengan algún tipo de persecución, aunque no se haya judicializado el proceso. Usted ha recalcado bastante la ley penal. ¿Es simplemente en los conflictos penales en los que interviene la Defensoría Pública? ¿Solamente eso o cualquier conflicto que yo tenga que ver con el derecho, con la ley, puedo a ser asistido por ustedes? Solamente hechos de naturaleza penal, delitos, crímenes o hechos con connotación penal, por ejemplo, los de tránsito, cuando la persona no tiene un seguro y tampoco le asiste ningún abogado, como eso lleva a una sanción penal, entonces nosotros asistimos en ese aspecto. Normalmente se asiste, Fabiola, a quien es acusado, ¿no? Ciertamente. ¿Y al que pone la querella no lo asisten? No. ¿Por al qué? que pone la querella lo asiste el Ministerio Público. ¿Por qué? Bueno, el Estado Dominicano realmente no ha previsto los medios, aunque sí se habla del diseño de que exista una defensoría pública para asistir a las víctimas, como de hecho en el modelo iberoamericano en otros países existe. Entonces no sería incompatible con nuestra función, que es defender derechos. Hay gente que he escuchado, Fabiola, que se queja de que hay muchos ricos que pudieran pagar su abogado, sin embargo se acercan a ustedes. Este sistema, ¿cómo usted lo ve? Realmente la Constitución no prevé excepciones para prestar el servicio. Y ciertamente hay personas, son la minoría, que teniendo posibilidad de pagar un abogado particular, prefieren optar por defensa pública. Porque tienen algún conocimiento directo de la institución, porque conocen el servicio, porque les genera confianza, porque, por ejemplo, los mismos actores del sistema no se recomiendan por la calidad en el servicio, por quizás la transparencia en el servicio y también la experiencia. Realmente son aspectos objetivos que pudieran beneficiar no solamente a los menos aventajados, sino a todos. ¿Cómo yo puedo acercarme a ustedes? Por ejemplo, llego con un problema, una situación penal, y yo estoy en el Palacio de Justicia porque ya me han sometido, pero yo no sé de nada, ni tengo dinero, ni tengo el problema. ¿Cómo yo me acerco a ustedes o cómo los localizo? ¿De qué manera yo puedo acceder a este servicio? Si está en el tribunal, le puede explicar a la secretaria que llame al defensor que está de turno y él le va a brindar la asistencia. Por demás, nosotros de manera oficiosa hacemos un turno cada día y nos dirigimos a los lugares, por ejemplo, al destacamento y evidentemente a la atención permanente. También se nos requiere
o en los juzgados de paz para temas de conciliaciones, o el mismo Ministerio Público para temas de conciliación también. Igual si el fiscal va a hacer diligencias que implique investigar a una persona, también llama a la Defensoría. O sea, tenemos un servicio totalmente abierto. La población lo que tiene que saber es poder explicar, ejercer su derecho en ese momento y decir, mire, yo quiero que me traigan un abogado. Y todos los órganos del sistema están preparados para requerirnos. ¿Cómo está conformada la oficina en sentido general aquí en Moca? ¿Cuántos abogados hay? Ya usted es la coordinadora general, que agradecemos que venga a compartir con nosotros, pero ¿cuánto entonces dependiente tiene? Son 9 abogados litigantes. 9. Y con la coordinadora 10, evidentemente. La coordinadora es la parte que asume funciones gerenciales, no solamente de defensa técnica, y evidentemente la operatividad y la forma de organización para el buen funcionamiento de la institución. Fabiola, ¿qué envuelve la Defensoría Pública con la situación que hay de que la gran mayoría de los presos son presos que no tienen condena definitiva? ¿Ustedes envuelven esto o esto es responsabilidad del Ministerio Público? Es una responsabilidad, diríamos que del Estado, de la cultura. Obviamente, para la defensa pública, los privados de libertad conforman nuestro grupo vulnerable y hacemos acciones tendentes a minimizar la prisión preventiva. Es parte de nuestra política interna. Por demás, para velar por las condiciones de la privación de libertad y evidentemente que el Estado observe los derechos fundamentales de cada ciudadano dentro de esos recintos carcelarios, pues la defensa ha interpuesto acciones. Recientemente, por ejemplo, hemos implementado el proyecto de realizar informes anuales respecto de las condiciones carcelarias. En el mes pasado, en agosto, se lanzó el informe de gestión penitenciaria del año 2023, en el que la defensa pública recoge no solamente la realidad del sistema penitenciario dominicano, que es bastante preocupante, sino que también denuncia y pone al desnudo, haciendo exigencias al Estado para que reivindique esa situación y respete los derechos de los detenidos. A ese estudio que usted se refiere, realizado del sistema penitenciario 2023, ¿tiene esto algún impacto entonces en el sistema con este estudio que ustedes han presentado? Realmente sí. Dentro de los hallazgos principales que nosotros encontramos está el tema de la sobrepoblación, el tema de la salud dentro de los centros de privación de libertad, que es bastante precaria, y por demás la situación de la salud, que no solamente es física, sino también mental. Importa destacar en este sentido que la defensa pública denunció la situación de 503 privados de libertad que tienen problemas mentales. Y dentro de ellos, de manera particular, en La Vega, Modesto Pérez, que había sido declarado inimputable y el juez había dispuesto una medida de seguridad y ordenó el juez que él mismo fuera ingresado al Padre Villini, situación que se negó la institución. Pues en ocasión del lanzamiento de ese informe tenemos para decirle que de buena manera, ¿verdad? El día 2 de septiembre, esta misma semana, el día de ayer, el Padre Villini lo recibió y lo aceptó. O sea, una persona totalmente vulnerable. Y obviamente eso es producto de los esfuerzos de la defensa pública, no solamente a través de las denuncias, sino también a través de la interposición de acciones con miras a que se reivindiquen los derechos de los ciudadanos. Fabiola, me gustaría conocer su opinión con respecto, por ejemplo, y cogiendo, aquí sería tal vez de derecho comparado, la posición que ha tomado Bukele en su país de cobrar a los internos, ¿no? A los presos. Entonces, que cae preso que pague por la comida que consume o por el servicio que hay que darle. Sabemos que en el país esto no existe, pero me gustaría usted como coordinadora, ¿qué opinión le merece esto y como conocedora de este tema? Realmente es incompatible con un Estado de Derecho y por demás con un Estado constitucional. En el caso incompatible. No pudiera ser. No pudiera ser. Fíjese que si nosotros vamos a analizar la realidad social, el Estado dominicano tiene como función esencial respetar mis derechos fundamentales, pero más aún respetar mi dignidad y proporcionarme los medios que me permitan desarrollarme. Lo cierto es que en ese contexto social, la delincuencia viene siendo una consecuencia de la falta de recursos y oportunidades o de la desintegración propia, que significa que el Estado real y efectivamente no me está garantizando esos bienes. Entonces, si hay una responsabilidad compartida entre el ciudadano y el Estado mismo, la realidad es que una vez me limitas mi derecho a la libertad, debes crear las condiciones. ¿A qué se apuesta el sistema nuestro? Conforme al artículo 40.16, a rehabilitar y a resocializar.
La rehabilitación comporta un tratamiento que permita que la persona sea capaz de vivir una vida lícita. O sea, que tienes que enseñarlo a ser productivo. Y dentro de esa productividad, sí, estoy conteste con que se le otorgue un empleo dentro del centro de privación de libertad o en los términos y condiciones que pudiera el sistema permitir, y que de ese empleo la persona pueda ser autosuficiente, que son medidas que se implementan de manera precaria en el país, pero que debería de ser la regla. Pero no es lo que sucede eso en La Victoria, para poner un ejemplo, porque vemos que en La Victoria, una cárcel que fue construida para 800 internos, hay más de 8,000 creo en la actualidad, sí, ¿no? Entonces no se da, y si no se da, ¿qué alternativa se pudiera buscar para paliar la situación? Porque como teoría se oye perfecto, pero no es lo que sucede. Excepto que se ha ido mejorando, porque cuántos centros de rehabilitación se han creado en los últimos 10 años, ¿no? Ahí vamos y caemos en una de las realidades que observamos en el informe. Si bien aquí se ha intentado crear un nuevo modelo de gestión penitenciaria, lo cierto es que ha habido retroceso al efecto. El primer centro que se instauró de ese modelo fue en el año 2003, Puerto Plata. Se han pasado 21 años. A la fecha, 19 de 50 centros son del viejo modelo. Y las autoridades se hacen de la vista gorda, anulando la ley 224 e instaurando una ley nueva, que es la ley 113-21, en la que ellos asimilan que el sistema es uno, obviando que el tratamiento no opera para ambas instituciones. Por demás, se verifica un flagelo respecto de los CCR, donde las condiciones físicas son cada vez más deterioradas, o sea, las estructuras están cayendo y las personas están dentro. Entonces, no tienes condiciones mínimas de cara a la dignidad. Entonces, la realidad es que lo que demanda la Constitución no es posible en las condiciones en las que está el sistema actual de la República Dominicana. Se necesita recursos, se necesita personal capacitado, se necesita gente que respete la dignidad humana, evidentemente. Voluntad también. Y mucha voluntad. Sobre todo porque, por ejemplo, el personal de los centros de privación de libertad también abusa de los derechos de estos. Y muestra de ello es que hace unos días, el día de ayer me parece, murió un interno de La Vega, producto de golpes que habían sido denunciados por la defensa pública por parte de las autoridades. Entonces, realmente tenemos un sistema fallido que requiere una regeneración completa, desde la estructura física hasta los organismos que se encargan de velar porque funcione. Escúchame, en el caso de La Vega, ¿funciona con el viejo modelo o es rehabilitación? Ambos centros, pero les digo, conforme a la política interna de la Procuraduría General en el tema de prisiones, son un único modelo, sin que se advierta cambios sustantivos entre uno y otro. O sea, lo que se había avanzado del CCR, realmente lo estás unificando con aquello que nunca avanzaste. ¿Y qué estás haciendo? Retrocediendo el sistema, retrocediendo totalmente. Fabiola Batista, coordinadora de la Defensoría Pública de nuestra provincia Espaillat, conversando con nosotros. Un tema bastante amplio y con muchas debilidades, muchas fortalezas en cuanto a la intención, porque conozco del deseo de personas como usted que quiera hacer un buen trabajo. Yo digo que el magistrado Carel en un momento dado me hizo un daño muy fuerte, y lo he mencionado varias veces, Fabiola, y fue que me permitió hacer la pasantía en la Fiscalía de Moca. Entonces, desde dentro yo conocí un poco el trabajo y el esfuerzo que ustedes hacen para que el sistema mejore, pero sabemos todas las trabas que también hay que ir superando poco a poco, pero el hecho de ir comentando con la población que vaya conociendo el tema, yo entiendo que es bastante loable y aplaudo desde mi escenario, ¿no? Desde mi punto, el hecho de que usted pueda venir a conversar, porque es lo que tenemos, que seguir fomentando, a seguir mejorando, porque podemos mejorar, pero no es solo decisión de usted, ni deseo mío, ni de Luis Fernando, ni de Darling. Es de la sociedad en sentido general, que todos juntos entonces vamos a motivar a las autoridades a que hagan las inversiones que hay que hacer. Así que agradezco de sobremanera el que venga a compartir con nosotros y la puerta del programa siempre abierta. Muchas gracias. El mejor equipo de la televisión te espera cada día de 12 a 2. Acceso sin límites por el canal 58 de Televiaducto es simplemente incomparable.
en Jane Productora, marcando la pauta a seguir.